Yo recibo dinero por el metro cúbico tratado y así me pagan a mí. Entonces esos 4 millones no es la planta, sino que es toda la explotación durante los 20 años. No, los fluviales no es conveniente que vengan a la depuradora porque no coste, sino que el proceso diluiría la porque pero eso es de sabana, no es de sabana. Claro, en el que separan todos los sólidos, separan la arena totalmente líquida, limpia, digamos, llena, satura el agua de oxígeno, y en esa agua saturada de oxígeno las propias bacterias del agua fecal metabolizan todo. Una vez ya todo lo tiene metabolizado, no es más que una granja de bacterias, con la cual se le da una temperatura correcta, un pH correcto, se le da mucho aire y metaboliza, simplemente come. Y esto es simple decantador, que toda la materia que se metabolizar, que ha sido comida, y coges agua que pasa aquí, el agua de la alcantarilla no tiene sentido, porque no está metabolizada. Y ya termina el proceso. Y aquí pasa.